Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Bien, 6:46 de la mañana y con este número trágico que, bueno, habla también, sirve para hacer como un balance y pensar qué es lo que estuvo pasando también en Argentina con el coronavirus. 100.000 muertos se superaron ayer en la Argentina después de que el primer caso llegara de fallecidos en marzo del año pasado. ¿Cómo está Argentina en relación a cantidad de fallecidos por cantidad de habitantes? Bueno, Jorge Aliaga es investigador del CONICET, secretario de Planeamiento de la Universidad de Hurlingham, y viene hace mucho tiempo formando parte de una comunidad de científicos que intercambian información sobre el tema del coronavirus con cifras bastante fiables. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, María. ¿Cómo les va? Bien. A ver, hay muchas maneras, ¿no?, de tratar de pensar cómo le fue a un país en el combate contra el coronavirus, ¿no? Y sin lugar a dudas creo que la medida última y principal es cantidad de muertos, ¿no? Después es cantidad de muertos cada millón de habitantes, cada 100.000 habitantes. No es lo mismo comparar, qué sé yo, China o Estados Unidos con Argentina por población. ¿Qué sabemos de cómo le va a la Argentina en eso? Sí, como vos decías, para las comparaciones hay que tener en cuenta dos factores. Primero, que no todos los países han registrado correctamente coronavirus como la causa de fallecimiento, a veces incluso por metodología y a veces por demoras. Vos te acordarás cuando fue la provincia de Buenos Aires el año pasado por septiembre, que de golpe cruzó las bases de datos con la base de fallecidos y aparecieron 3.000 fallecidos que no habían sido oportunamente cargados en el sistema nacional y que los detectaron porque fueron a buscar por fallecimiento a los registros civiles. Después, eso mismo después ocurrió, por ejemplo, el mes siguiente en la Ciudad de Buenos Aires, que fue cargando fallecidos demorados. Estos últimos días que se ven mucha carga de fallecidos, hay mucha carga de fallecidos del año pasado, de agosto, de Mendoza y de Neuquén, por ejemplo. Entonces, a veces es difícil de comparar porque hay demoras en la carga, porque hay demoras en atribuir la razón de la muerte y también, además, porque compararnos con países del hemisferio norte va cambiando. Vos te acordás que hace 6 meses Europa estaba mucho peor que nosotros, porque ellos ya habían pasado el invierno y nosotros estábamos con menos casos por verano. Ahora todo el hemisferio sur está peor que Europa. ¿Por qué? Porque bueno, ahora todos nosotros estamos con condiciones climáticas más adversas para enfermedades respiratorias y nos subieron todos los casos. Pero de todas maneras, me parece que el panorama en general en Occidente es malo, comparado con algunos países de Oriente que desde el principio buscaron otra estrategia, que no fue simplemente aplanar la curva, que los casos no vengan todos juntos y tratar de que no colapse el sistema de salud, sino que lo que apostaron fue a aplastar la curva, es decir, a no tener casos. Países, bueno, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Vietnam, China mismo, tuvieron estrategias muy duras de confinamientos muy estrictos por un periodo relativamente breve, 4 o 5 semanas, para eliminar los casos y después un control muy estricto de los ingresos de personas que venían de otras zonas a las zonas libres de virus, y le funcionó. O sea, vos atribuís a un cierre de fronteras mucho más estricto en algunos países el hecho de tener menor cantidad de muertos. Sí, a ver, pensá que los casos por muertos por habitante de estos países que yo te estoy diciendo es incomparable con el resto de Occidente. Después estamos hablando de si vos tenés un poco más o un poco menos. Argentina está mal. De hecho, si vos mirás por habitante, tenemos más o menos ahora en promedio, son 22 cada 10.000. Es decir, son 2.200 cada 100.000. Es un número muy alto. Muy alto, sí. O sea, estás en la región América Latina, que es la región más golpeada del planeta, ¿no? O sea, a América Latina le fue peor. No se entiende muy bien por qué le fue tanto peor que África, porque por lo menos en África quizás no hay números tan fiables. Le fue sin duda mucho peor que Asia, digamos, si uno se compara por ahí con países que tienen desigualdades parecidas o mismos niveles de pobreza y qué sé yo. Latinoamérica le fue peor que a ningún otro continente, ¿no? Sí, yo separaría India porque pareciera que en India hay un tema, como yo te decía, de problema de registro. Es decir, porque hay una cosa que nosotros vamos a conocer en algún momento y es cuántos fallecidos reales hubo en este tiempo. Claro. Y cuando veamos los fallecidos reales que hubo, si eso no se explica por los casos de coronavirus,
va a ser una muestra evidente de subregistro. Sí, claro. Sí. Si habitualmente cada año muere X cantidad, no es tan variable esa cifra, ¿no? Si tenés una cifra muy por arriba de la cantidad de muertos promedio que tenés por año, esa diferencia, eso a nivel mundial, digamos, ¿no? Lo que pasa, Argentina igual, hoy estaba mirando la cifra por cantidad de muertes, cada 100.000 habitantes está número 13, ¿no? Sí, estamos mal. Estamos mal. Argentina tiene normalmente 330.000 fallecidos por año por todas las razones. Y bueno, 100.000 es un número enorme para prácticamente un periodo de un año. Uh-huh. Es un tercio más que lo que fallece normalmente por todas las razones. Eso sube en las edades de 50, 55 años, sube casi al 50%. Claro. Es decir, que falleció, digamos, de cada 100 personas que fallecen normalmente de esas edades, fallecieron 50 más por COVID. Claro. Y ahí hay algo, por lo menos por la cifra que se vio de Provincia de Buenos Aires, que da cuenta de 50.000 muertos, o sea que está por arriba del porcentaje de población, o sea, tiene un nivel de letalidad la provincia el más alto. ¿No? Por habitante, en números absolutos es claramente más alto, sí. Por habitante no, por habitante el más alto es Ciudad de Buenos Aires. Está peor la ciudad. Lo cual es razonable porque por también la edad es mayor, claro. Porque es una población más envejecida. Pero sí, la provincia de Buenos Aires no tiene la mitad de habitantes del país y tiene la mitad de muertos por coronavirus. Sí, porque el AMBA tiene más casos que el interior del país. Tanto la Ciudad de Buenos Aires como la capital federal. Hubo muchos más casos en proporción por habitante en la zona metropolitana que en el interior del país. Por eso tenés esa cantidad de muertos tanto más alto en el área metropolitana. ¿Y qué más nos dicen estos números, Jorge? No, bueno, a ver, lo que yo te decía, por un lado, lo que podemos ver es que si hubiéramos tomado alguna de las dos decisiones, o haber podido vacunar más rápido un mes antes, ponele, o haber postergado las aperturas de febrero un mes después, hubiera cambiado mucho la cantidad de fallecidos. Y lo ves por una cosa que no ocurrió. Es decir, vos podés comparar la relación de fallecidos por edades hasta febrero y después de febrero. Y lo que se observa después de febrero es que hay, en proporción, mucho menos fallecidos mayores de 70 años. Eso quiere decir que cuando arranca la vacunación te baja muchísimo la letalidad en mayores de 70. Claro, exactamente. Sí. Entonces, así como yo te digo que faltaría desde marzo algo así como 20.000 fallecidos de edades mayores por el avance de la vacunación, podríamos haber tenido 20.000 menos de los que tuvimos si hubiera ocurrido esto antes de que empezaran a subir los casos tan fuerte desde el 15 de febrero. 15 de febrero, cuando arranca la segunda ola. Sí, más o menos. Yo lo asocio más que nada después de Carnaval, cuando se retoman prácticamente de pleno muchas actividades. Incluso recordá que hasta se había vuelto a la presencialidad en la Administración Pública Nacional, que después se suspendió. La segunda ola terminó siendo peor que la primera. Muchísimo peor, en cantidad de casos, muchísimo, claro. Digamos, no fue proporcionalmente igual de mala, digamos, que la primera, simplemente por la vacunación. Claro. Pero si no hubiéramos tenido, dado la cantidad de casos que tuvimos, vos acordate que el año pasado se minimizaba mucho el hecho de para qué tomamos tantas medidas. Pero bueno, la realidad es que por haber tomado más medidas, vos tuviste menos casos y menos fallecidos. Si, digamos, ahora estamos con muchísima más movilidad y actividades que las que teníamos el año pasado. Y eso se refleja en más contagios. No en la misma proporción de fallecidos por la vacunación, no por otra explicación. Claro. Jorge Aliaga, investigador del CONICET, secretario de Planeamiento de la Universidad Nacional de Hurlingham. Gracias, Jorge, buen día. No, por favor. Hasta que tenga luego. Buen día, hasta luego. Pará. Jorge, ¿estás ahí? Sí. Le voy a someter a Jorge, fue decano de Ciencias Exactas. Bien, me encanta, Mariela, lo que vas a hacer. Voy a ganar yo, así que dale para adelante. Jorge, tenemos nuestro compañero, está cubriendo los Juegos Olímpicos en Tokio, ¿no? Está 12 horas más tarde o más temprano que nosotros. Pensalo bien, Jorge. O sea, son las 6 casi las 7 de la mañana acá, él está a las 7 de la tarde. Sí. De este jueves. Es una convención, porque depende de dónde vos pongas que arranca el día. En principio, digamos, por la forma en que rota la Tierra,
el Sol primero pasó por allá. Exacto. Y después, estoy hablando del Sol de forma relativa, ¿no? Porque es la Tierra la que rota, pero para nosotros se mueve el Sol, digamos. Entonces, el Sol pasó primero por allá y después por acá. Entonces, en principio, desde el punto de vista, digamos, en algún momento determinado, ellos van a estar en viernes antes que nosotros. Listo, Jorge, gracias. No, pero pará. Muy bien, Pero Jorge. pará. Listo, Jorge. Muy bien, Jorge. No sacó conclusión. Está adelantado, Guido, No, porque él amanece antes que vos, Que María. a él le va a llegar el viernes antes que a nosotros, lo supimos antes Sí. de hablar Está con el adelantado. decano de Ciencias Exactas. La pregunta que le estamos haciendo a Jorge es si está adelantado o no adelantado. No, no, Está no. adelantado. Temprano. Estoy Si adelantado. está más Jorge. temprano o más tarde. Exactamente. Está más tarde que nosotros. No, está más temprano. Jorge está más Para él es temprano. viernes. No, claro. No. Es un tema de posición relativa. Es cierto lo que dice María. Es decir, para ella, si mira su reloj, hoy Guido tiene el reloj más tarde. Ah, ahora. Claro. Ahora. Ahora. Sí, claro. Ahora Guido está Más tarde. como si fueran las 7 de la tarde. Más o Exacto, menos. exacto. son las- Exactamente. Exacto, está más tarde. No, no está Exacto. más tarde. Espera, déjalo a Jorge. Pero, a ver, María, ahora el reloj está más tarde. Sí. Ahora, él pasó por las 7 de la mañana Sí. más temprano. Está adelantado. Estoy adelantado. Jorge, vos. Si no, vayan al bar. Jorge, escuchame una cosa, ¿qué tal, Florencia? Escúchame, si vos tuvieras que definirlo, porque acá estás así como muy Corea del Centro vos. Como diciendo no querés quedar mal con nadie. Nosotros no nos vamos a enojar con vos. Escuchan, Exacto. vos tenés que decir, yo creo que tiene razón Florencia o María. ¿Guido está adelantado o atrasado? ¿Qué Adelantado. pensás vos? Yo a ver, depende de para qué lo quieras decir, por ejemplo. Va, Uy, qué Jorge, tibio vamos, que vamos, sos, vamos, Jorge. Jorge. Escuchame una cosa, Jorge. Sentencia. Para haber tenido una actividad, por ejemplo, bancaria, él está adelantado. Claro. Esa, que la hice, que tuve muchas. Claro. Busqué viáticos. Él ya está cenando y nosotros no vamos a almorzar, pero Bueno. está adelantado. Flora, Exactamente. Ahí está. Para eso sí, él ya vivió todo su día. ok. Muy bien. Jorge Aliaga. Ahí está, María. Fue decano de Exactas. Vinimos a alguien, tuvimos que dirimirlo con altas autoridades de la ciencia. Gracias, Jorge. No, de nada. Buen día. 2 minutos para las 7 de la mañana. 104.3 Urbana Play